6 de la tarde con 2 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Noticias 24. El Centro de Encuestas y de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica presentó su segundo sondeo sobre la realidad en Chile en medio de la pandemia, el desempleo, y reveló que la tasa de desocupación creció de un 9% a un 11,2% en el mes de mayo, llegando a 890.000 desempleados en Chile. Esto es una cifra bastante superior al mes anterior. Para profundizar en este tema nos acompaña David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. David, a ver, estas cifras se reflejan ya que lo peor del desempleo está llegando, está aterrizando en los números. Sí, bueno, creo que para ser más preciso, creo que lo que refleja es la magnitud del shock que tenemos, que estamos enfrentando, pero creo que estamos lejos de decir que hemos llegado al momento peor. Lo que pasa es que lo que tenemos ya es muy grande. Y esto no es solamente en este mes, Andrés, sino que también lo que presentamos en abril. Si bien es cierto, la tasa de desempleo que nosotros encontramos fue de 9%, hubo un empeoramiento enorme en el mercado laboral. Ya en abril, los empleos, eh, la caída de la tasa de empleo, que es algo equivalente como a 1.200.000 empleos menos, a fines de abril respecto a un año atrás, esa caída se agudiza ahora en el mes de mayo, a cerca de 1.900.000 empleos. Y es tan fuerte la caída que efectivamente ya empieza a tocar el desempleo, lo elevado a 2 dígitos, pero el empeoramiento ya lo tenemos. No sabemos exactamente hasta cuándo esto continúa, porque en realidad esto depende, ¿cierto?, de la crisis sanitaria que estamos viviendo. David, había un efecto que tú lo mencionaste justamente en la entrega del mes de abril, que muchos chilenos, chilenas, inmigrantes salieron de la fuerza de trabajo sencillamente, dadas las condiciones actuales. O sea, eso se reflejó o se podría reflejar o se podría dar de que si no hubieran salido de la fuerza laboral por esta contingencia, los números incluso serían peores. Exacto. Hay dos razones que básicamente contuvieron el desempleo en abril y se mantuvo en 9%, y yo diría que lo están conteniendo hoy día también, a pesar de que la tasa subió a 11,1. Uno, es cierto, que no solamente se desplomó el empleo, digamos, en magnitudes que de verdad no veíamos hace décadas, ¿ah? Eh, Sino que al mismo tiempo se desplomó la tasa de participación, la búsqueda de trabajo, y eso de alguna manera ha contribuido a que esa caída en el empleo no se traduzca a mayor desempleo completamente. Y el segundo elemento que ha contribuido a contener, amortiguar esto, es la Ley de Protección del Empleo, que básicamente tiene incorporado en los datos que mostramos hoy día 620.000 personas que están como ocupadas, que están recibiendo ingresos, pero que a lo mejor en otra crisis sin esta institucionalidad la habríamos tenido hoy día en el desempleo abierto. Entonces, dentro de todo tenemos algunas cosas que nos hablan positivamente de las instituciones, que nos hablan positivamente de la importancia de llegar a tiempo, oportunamente, y por eso es que he querido enfatizar con estos datos, ¿cierto? Queremos enfatizar la relevancia de tener datos al día, datos en tiempo real, porque nosotros no sacamos nada con enterarnos en el mes de agosto, ¿cierto?, que el mes de abril o el mes de mayo fueron de desplome del empleo. Va a ser muy tarde. Eso nos permite hoy día, por ejemplo, la discusión que se está teniendo, ¿cierto?, poder incorporar estos David. elementos para poder generar las ayudas, las políticas necesarias. Sí. Justamente lo que tú mencionas, esta encuesta, este trabajo que ustedes realizaron, si no me equivoco, es de la última semana de mayo. O sea, es muy, muy reciente. Si uno lo compara, por ejemplo, con las cifras del INE, más allá de comparar las encuestas, las del INE, siempre traen un rezago, como dices tú, que es bien mayor. Y eso, para aplicar la política pública, sobre todo en estas contingencias como la pandemia, en que una semana, 2 semanas, 3 semanas pueden ser la vida, literalmente, sí que es importante, ¿no? Exacto, ese es el objetivo de estos datos. ¿No? Nuestra idea no es levantar una encuesta de empleo paralela ni nada por el estilo. Nosotros llegamos con esto porque estamos haciendo este estudio. Este es un estudio longitudinal sobre cerca de 16.000 hogares en Chile, y que tiene levantamientos previstos en los próximos años.
nosotros quisimos usar esta muestra de personas y hogares porque pensamos que podíamos aportar en el corto plazo con información en tiempo real. Porque hoy día necesitamos esa información. Te doy un ejemplo. Yo creo que no se aquilató bien cuando conversamos nosotros también con el canal 24 Horas en abril, cuando entregamos los datos. Cuando entregamos los datos en abril, en ese minuto mostramos una caída en el empleo, en la tasa de empleo muy fuerte, y esa caída en términos de número de personas puede equivaler del orden de 1.200.000 empleos menos. Eso no se aquilató bien, como no se tocó los dos dígitos, ¿cierto? Pareciera ser que eso no llevó como demasiado a la acción. Hay una cosa psicológica con los dos dígitos. Estamos mirando de manera obsesiva la tasa de desempleo, digamos, eso es erróneo. Hubo señales de empeoramiento. Te pongo un ejemplo, ¿cierto? Esa caída en empleo, en tasa de empleo, es equivalente a una caída del orden de 13,7% en 12 meses. Bueno, 2 o 3 semanas después de que nosotros dimos esos datos, salió el dato del IMASEC de abril, ¿cierto? Que nos dijo que la actividad económica había caído 14% en el mes de abril. O sea, estos datos que tuvimos en abril, los tuvimos con anticipación a los datos de actividad económica. Lo que quiero decir es que cuando miramos los datos en mayo, con el mismo criterio, y espero que pueda la autoridad, los que están mirando estos temas, ojalá puedan tomar nota, en el mes de mayo, con la misma metodología, estamos reportando una caída en empleo que ya no es de 13%, es una caída de 21%, en 12 meses, 21%. Entonces, bueno, a lo mejor en 2 o 3 semanas más, cuando sepamos el IMASEC de mayo, a lo mejor nos vamos a dar cuenta qué es lo que había detrás de esto, ¿cierto? David. O sea, estamos mirando datos que ya ocurrieron y las magnitudes son enormes en términos de pérdidas. Un poco en el reflejo de lo que tú estás mencionando, los números dan un reflejo. A ver, la desocupación de los hombres, más de un 12%, las mujeres un 10%. Y ahí uno podría decir, buenas noticias para las mujeres. No, no son buenas noticias para las mujeres. Quiere decir también que muchas mujeres, como tú lo decías, han salido de la fuerza laboral. El otro día revisamos los números que ha retrocedido la participación laboral de las mujeres 10 años. ¿Por qué? Porque ellas son las que están cuidando a los niños, cuidando a los adultos mayores, están con empleos más precarios. Es una muy mala noticia. Sí, también ha caído fuertemente la participación en los hombres. Ya. Pero probablemente lo que está ocurriendo con las mujeres, y eso es algo que vamos a indagar para la próxima encuesta, es que tenemos esta combinación, ¿cierto? Si una mujer no está buscando trabajo y no tiene empleo, no está desempleada, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Bueno, está pasando que tenemos a los niños, las niñas en edad escolar que están en los hogares, ¿cierto? No están en la escuela, los colegios, están en los hogares. Hay labores de cuidado, ¿cierto? Tenemos básicamente la gente que está trabajando, mucha está haciendo parte de su trabajo en los hogares. Entonces, lo que lamentablemente podría estar ocurriendo es que efectivamente las mujeres están teniendo ese menor desempleo, pero en la práctica eso tiene que ver tal vez porque hay un cierto retroceso a asumir más tareas tradicionales al interior del hogar, ¿cierto? Y entonces creo que tenemos que mirar bien eso. Definitivamente pudiera ser que esta crisis aparentemente está cargándole la mano más a las mujeres. Y eso no es extraño, porque en verdad el patrón que se está dando en esta crisis es que básicamente todas las desigualdades que teníamos previo a la pandemia, estamos viendo que se amplían. Las desigualdades socioeconómicas se están ampliando. Eso es básicamente... La brecha de género se agudiza. La brecha de género, si es que la miramos probablemente considerando lo que no miramos, ¿cierto? Que es básicamente el trabajo, ¿David?, en el hogar y todo ese tipo de tareas. Sí, un poco en este escenario que tú planteas, los números que entregaron ustedes hoy día, que son muy, muy decidores, ¿cuán urgente se hace la discusión que se está llevando en el Congreso? Las propuestas que está poniendo arriba de la mesa el ministro Briones, esa discusión política entre la oposición, no solamente el ingreso familiar de emergencia, estamos hablando de esta ley de protección del empleo que tú mencionabas, que es muy importante, pero ya está quedando corta. O sea, están pasando los meses y esto sigue, y la crisis sigue. Va a haber que buscar otra fórmula, va a haber que renovar algunos meses quizás o cambiar. ¿Cómo lo ves tú esa discusión y qué medidas quizás tú también echas de menos en esa conversación? Mira,
creo que esa conversación que están teniendo es muy importante para el país, muy importante. Es una discusión que va a fijar un cierto marco y que debiera facilitar el trámite de proyectos después. Entonces, yo no veo tan problemático que se hayan puesto este plazo en el entendido de que deben salir con un acuerdo. O sea, que hay un deber histórico. Y a mí me gustaría que quienes están participando en esas reuniones, las autoridades, los parlamentarios, por cierto, los economistas que generaron propuestas, miren los datos que presentamos, porque estos datos básicamente están indicando el sentido de urgencia. Las caídas que hemos estado examinando en el mercado laboral, en ingresos de los hogares, en las caídas en empleo, no son caídas que hemos observado antes. Probablemente tenemos que irnos a la recesión del año 82-83 para encontrar algo equivalente, ¿cierto? Pero tampoco sabemos cuál es el límite, ¿no? Parte esencial de este tema es la incertidumbre. Entonces, un ejemplo positivo a seguir es lo que ocurrió con la Ley de Protección del Empleo al principio, cuando se pusieron de acuerdo el gobierno, la oposición, en el Congreso, el gobierno, el Congreso, y sacaron esto muy rápido. Después nos entrampamos en detalle, ¿cierto? La ley pasó y vemos que está teniendo un impacto muy importante. Todas las discusiones que vinieron después, honestamente, son completamente secundarias. Lo importante de ese esfuerzo es que se juntaron y sacaron una ley rápida y alcanzó a ser oportuno. Lo que necesitamos generar acá es algo parecido, algo que a mí me preocupa mucho, porque hoy día tenemos una estructura para los trabajadores que están en suspensión de contrato, el seguro cesantía, y entonces con un poco de voluntad se puede usar la misma herramienta para eventualmente extender este periodo, hacerle los ajustes que sean necesarios. Lo que me preocupa es donde no hay estructura. Donde no está esa estructura es, por ejemplo, en el caso de los trabajadores independientes. Por eso es tan importante lo que también se está discutiendo en el Congreso. Trabajadores independientes, desde la pandemia, en la encuesta, revelan que en casi un 80% de esos trabajadores, sus ingresos han caído de manera significativa. Estamos hablando de caídas de 60% en promedio, Sí. desde el inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo, ¿cierto? Entonces sus ingresos se han caído, se han venido al suelo. Esas personas hoy día creo que no tenemos un mecanismo confiable para poder llegar a ellos, no tenemos registro. Entonces, ahí, bueno, lo que ya no hicimos antes no lo podemos tener ahora, pero eventualmente necesitamos llegar a esos grupos de manera lo más directa posible. Y definitivamente, David, tal como lo mencionaba el mismo ministro Briones, sobre todo el ingreso familiar de emergencia, ya la propuesta que se ha visto, que se está discutiendo, estamos hablando de una propuesta que abarca 20 meses. Estamos hablando de todo el 2020, todo el 2021. Esa es la magnitud para que un poco la gente entienda en la casa de lo que estamos hablando. En un principio, en marzo, estábamos hablando de ayudas que llegaban hasta junio, hasta julio, hasta agosto. Estamos hablando de todo el 2021. Sí, estamos hablando de una situación inédita. Por lo menos hay que programarse por largo tiempo y eventualmente luego las autoridades, el Congreso, podrán ir limitando, pero el punto es que ahorremos tiempo y no tengamos que estar cada vez pasando por el Congreso, ¿cierto? Y que demorando esta Hacer un tramitación. plan macro, dices tú. Sí, yo creo que en eso los economistas que participaron en la iniciativa del Colegio Médico lo hicieron excelente. O sea, creo que fue muy importante. Ahí hay economistas, básicamente muy destacados, digamos, y creo que esa iniciativa movió el equilibrio. Entonces creo que ahora hay que estar a la altura de eso, ¿cierto? Y espero que de alguna manera los partidos políticos, el Congreso, estén verdaderamente a la altura de esta circunstancia. Ahora, sí también el otro elemento es cómo aseguramos que efectivamente llegue la ayuda de manera directa, ¿cierto? Nosotros preguntamos, digamos, por todas estas cosas en la encuesta, preguntamos, por ejemplo, por las cajas, ¿no? Sí. Preguntamos también por los distintos beneficios. Y más o menos tenemos ahí una estimación de acuerdo a lo que la gente nos dice en los hogares que respondieron, que hay aproximadamente 700.000 hogares habían recibido caja hasta el último día de mayo.
¿ya? Pero haciendo un poquito, David, sorry, ahí dentro de ese tema de las cajas, tú haciendo ya un raconto un poco al margen de la encuesta, los números que tú estás entregando, tú como política pública, como medida en esta coyuntura, ya haciendo una evaluación, porque muchos la criticaron antes, pero ya durante, con lo que hemos visto en los últimos días, ¿es una buena medida? ¿Es como para repetir la medida de las cajas o derechamente deberá, a tu juicio, como experto en términos de empleo, deberá derechamente irse por una alternativa de un voucher o otro camino? Sí, yo no creo que sea una buena política, ¿ah? Entiendo que es concreta, entiendo que es atractiva, pero también entiendo que todos se han dado cuenta con lo que ha ocurrido, digamos, de que es una mala política al final, porque tiene muchos vicios, ¿no? Hay mucha gente que se quiere lucir con esto, pero al final está satisfaciendo sus propios objetivos y no los objetivos de las personas. ¿Cuál es el objetivo de las personas, yo creo, en esta vuelta? Sus ingresos cayeron ya, cayeron en abril. A los trabajadores independientes les cayó el ingreso en función de, comparado con lo que tenían en marzo, es más del 60%, una proporción enorme de Mm. trabajadores independientes. A los hogares, los ingresos, estimamos que han caído en promedio, el ingreso promedio de los hogares ha caído en un 25% en un año. Entonces, ahí el punto no es quién se luce, el tema más bien es cuán rápido le pasamos los recursos y nos ponemos de acuerdo y le pasamos los recursos a las personas. Y creo que no tenemos un mecanismo, no hemos hecho un esfuerzo suficiente. Todavía todo es demasiado presencial. ¿Qué más presencial que entregar una caja, cierto? Entonces, básicamente lo que requerimos, yo creo, es buscar maneras de transferirle a las personas recursos de la manera más rápida posible, ¿no? Y eso no he visto un trabajo en esa dirección. O sea, creo que eso de alguna manera no ha sido bueno. Y pensando que esto lo vamos a necesitar, necesitamos llegar con rapidez, eso es algo que creo que hay que desarrollar. O sea, no Sí. está a la altura del país el tener tanto trámite presencial y no debiera ser tan difícil, ¿cierto? Con los talentos que hay en Chile, con las capacidades, poner esfuerzos en eso. Y ojalá si logran ese acuerdo, pudiéramos asegurar que desde el momento en que se toma una decisión, los recursos le llegan a las personas en tiempo récord. O sea, todavía hemos hecho avances con los pensionados, que son personas además de alto riesgo, pero tenemos que avanzar aún más en eso y para toda la población hoy día. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés.